en esta mañana, una vez más, por poder estar aquí reunidos bajo tu presencia, bajo tu mirada, para recordar, como se ha dicho, tu sacrificio en la cruz, un sacrificio que nos muestra tu gracia y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos amaste tú a nosotros primero, a pesar de cómo éramos, en un ejemplo que también se nos ha explicado en esta mañana. Te pedimos que tu palabra, Señor, pues sea transmitida con fidelidad, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibirla con solicitud, Señor, y quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder recibirla así, de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces te has preguntado que cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Yo muchas. ¿Cuántas veces has dicho o has pensado que, bueno, que no tienes muy claro lo que tengo que hacer? Quieres hacer algo, pero no tienes claro qué es lo que tienes que hacer o cómo hacerlo. Y queremos ayudar, queremos colaborar, y como digo, muchas veces no sabemos, nos cuesta saber cómo hacerlo. También nos pasa a la mayoría, y a mí también el primero, que necesitamos que nos den como un impulso, como un empujón para empezar. Y también nos ocurre que nos sentimos seguros, nos sentimos útiles cuando se nos hace un encargo. Nos encargan algo y quizás eso sea más fácil que ir a buscar nosotros lo que tenemos que hacer. Y por mucho que nos pese o que nos quejemos, nos suele gustar que nos hagan un encargo, que nos manden a hacer, como se dice, un mandado. El problema de los mandados, el problema de los encargos es que cuando no están muy claros o no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y yo recuerdo, perdonadme la anécdota, recuerdo cuando era niño como mi abuela Carmen, estaba ahí en el puesto, aquí muy cerca, en la calle Fleming, cogía y te decía, anda, vete a ver a ese y que te dé aquello. Así de sencillo. Vete a ver a ese y que te dé aquello. Parece de chiste, pero es que te iba a ver a alguien que no sabía quién era y que te tenía que dar algo que tampoco sabías qué era. Y eso eran los mandados que te mandaba mi abuela. Y en mi mente cuadriculada, muy, no sé si estructurada, pero para mí era complicado y a veces frustrante, ¿no? Pero bueno, terminé mirando a la abuela porque no sé cómo ocurría al final, siempre volvía con eso que te había mandado a buscar. No sé cómo era, pero funcionaba. Pero en esta mañana vamos a ver, o en esta mañana imaginaros, vamos a ver un encargo. Si te estás preguntando qué es lo que Dios quiere que haga, qué es lo que Dios quiere que haga, por ejemplo, esta iglesia, espero que al terminar esta predicación sea la palabra de Dios la que te haya dejado claro cuál es el mayor encargo que un hombre o que una mujer de Dios pueden recibir de parte de Dios. Como decía, vamos a leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Un texto en el que después de los capítulos anteriores de la carta, los 3 primeros capítulos, en los que Pablo le ha dicho al joven Timoteo, y tenemos que hacer un poco de memoria, le ha estado diciendo que no se avergüence de su Señor ni del Evangelio. Lo ha estado motivando y lo ha estado fortaleciendo. Le ha estado advirtiendo también sobre los falsos maestros y la falsa enseñanza. Le ha dicho también, acordaros, que vendrán tiempos difíciles en los que habrá vasos de honra y vasos de deshonra dentro de la iglesia. Y ahora, después, o al final del capítulo 3, como estuvimos viendo en los últimos días también, le estuvo diciendo cómo puede mantenerse un hombre o una mujer de Dios firme en la fe. Algo nos explicaba también Samuel el jueves. Y después de mostrarle, como vimos también el último domingo, el poder que tiene la Escritura para la salvación de las personas y salvación y santificación de los creyentes, esa Escritura inspirada por Dios y útil, ahora, en este capítulo 4, como si fuese una culminación, como si fuese, digamos, una conclusión de todo esto que hemos estado viendo en los capítulos anteriores,
Pablo le hace un encargo solemne, un encargo encarecido, le hace Pablo a Timoteo. Y dice el versículo 1, este capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. Sabéis que leo en la versión de la América. Dice: te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que has de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Y en mi Biblia pone 2 puntos, diciendo, ahora viene lo que te encargo. Versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a mito. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Así que, ante la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga esta iglesia? Encontramos en estos versículos que hemos leído ese gran encargo para el hombre de Dios. Si tuviésemos que ponerle un título a esta predicación, ese es el gran encargo para el hombre de Dios. Y aunque luego lo veremos detalladamente cuál es ese gran encargo, predica la palabra. Y vamos a ver 4 puntos o 4 cosas en estos versículos. Vamos a ver en el versículo 1 la importancia de ese encargo. En el versículo 2 vamos a ver el encargo propiamente dicho. Versículos 3 y 4 veremos el porqué del encargo. Y en el versículo 5 cómo llevar a cabo el encargo. Mucho más fácil que cuando me mandaba mi abuela a por eso, a ver aquel, aquí te dice por qué, el cómo y la importancia. Así que empezamos viendo la importancia de ese encargo que recibe Timoteo. Versículo 1. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Mira, a ver este pasaje, este encargo o la importancia de este encargo, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental. Mira, estamos en el último capítulo, fijaros, el último capítulo de la última carta que Pablo está escribiendo, inspirado, exhalado o movido por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo estaba escribiendo esta carta en el año, o sobre el año 66, prisionero en Roma, esperando ser ejecutado por orden de Nerón. Luego, estas palabras, este encargo que hace aquí Pablo, tiene la urgencia y la importancia para el apóstol como la de una última voluntad de alguien que está a punto de morir y que estaba viendo cómo la iglesia de Éfeso estaba perdiendo la piedad y la sana doctrina que en su inicio había tenido. Pablo no le da a Timoteo un consejo para que tenga éxito personal en su ministerio, sino que se centra en la fidelidad y en la excelencia del ministerio que tiene que desarrollar Timoteo. Tenga éxito o sea rechazado, eso le da igual. A Pablo no le preocupaba tampoco el tamaño, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, sino que le preocupaba la salud espiritual de la congregación, de los creyentes y por tanto el ministerio fiel de Timoteo. Y es que el objetivo de Timoteo no tenía que ser agradar a los hombres, sino que el objetivo de Timoteo y el objetivo de cada uno de nosotros debe ser agradar a Dios. La responsabilidad, el encargo de predicar, y aunque esta sea una carta personal hacia Timoteo, no es solo para este joven discípulo Timoteo, sino que este gran encargo solemne y encarecido, como dice la Reina Valera, es para todo creyente fiel y para toda iglesia o congregación de creyentes. La Reina Valera traduce como te encarezco. La Biblia de la América que yo utilizo dice te encargo solemnemente. Y en realidad, o en el original, Pablo está utilizando un verbo, diamarturomai, en griego,
un verbo que implica un mandato forzoso o un, fijaros, requerimiento. Es decir, es como una necesidad obligatoria, un requerimiento. Es como cuando Hacienda, o como tráfico, a mí me ha pasado ahora con los papeles que he tenido que arreglar, con la moto me ha hecho un requerimiento. Es decir, te requiero este papel que te falta. Si no me traes este papel, no tienes la documentación. Obligatorio. Es un papel que te puede pedir cualquier estamento o autoridad. Se te requiere, se te exige presentar un documento para darle validez a algo. Luego Pablo le está diciendo a Timoteo, nos está diciendo a nosotros, te requiero, te encarezco, te encargo solemnemente. Pablo le está encargando a Timoteo y que lo que el Espíritu Santo en realidad nos está encargando a nosotros como iglesia no es, fijaros, si podéis o si os viene bien, no está diciendo eso, sino que lo que tenemos es un importante requerimiento, orden como creyentes, como iglesia, predicar la palabra. Predicar la palabra, ¿cuál? Esa, la que está inspirada y la que es útil. ¿Y de dónde viene? Podríamos preguntarnos, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene la importancia de este encargo? ¿De dónde viene la importancia de este requerimiento? Bueno, otro ejemplo, cuando estás en el trabajo, haciendo tus cosas habituales, de repente llega el jefe más grande de la oficina, el jefazo, como decimos, y te pide algo distinto a lo que estás haciendo. ¿Qué haces? Bueno, dejas todo lo que estás haciendo y te pones al 100% con lo que te pide ese jefe. Digo yo que haráis eso, si no, malamente, o menos los que trabajáis, os irá. Repito la pregunta, ¿de dónde proviene la importancia o la solemnidad de este encargo? ¿Del gran apóstol Pablo? Hermanos, la importancia, la solemnidad de este encarecido encargo proviene de aquel que en realidad nos manda a predicar su palabra. Es decir, como dice el versículo, del mismo Dios y del Señor Jesucristo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Hermano, este encargo es solemne y es encarecido, no porque sea hecho por ningún hombre importante, sino porque es un requerimiento que cada creyente fiel tiene delante y en la presencia de Dios. Y fijaros que a todos nos debemos en nuestro servicio a la Iglesia, claro que sí, sea cual sea nuestro ministerio, nuestro don, nuestra responsabilidad final y última no está hacia ninguna institución humana o persona, sino que nuestra responsabilidad final es ante el Señor, el cual vemos que nos requiere que prediquemos su palabra. Nos capacita también para hacerlo, según los dones que nos regala. E incluso, fijaros, como dice el final del versículo, este versículo 1, nos va a juzgar y nos va a examinar según cumplamos su requerimiento. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y hermanos, nuestra actitud tiene que ser la misma que tenía el apóstol Pablo cuando, por ejemplo, le escribía a los Gálatas. Y en Gálatas 1:10 les dice, allí Pablo hablando de sí mismo, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta Pablo. O sigue preguntando retóricamente en este versículo, ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Y él mismo responde, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, fijaros, no sería siervo de Cristo. Así que, hermanos, tenemos un encargo solemne, un encargo encarecido, te encarezco. Y somos responsables delante de Dios de cómo atendemos y cómo realizamos ese encargo. ¿Y cuál es ese encargo? Bueno, ya lo hemos mencionado, es que es muy evidente en el texto cuál es el encargo. Pero la pregunta sería ahora, ¿cuál es ese encargo solemne y encarecido? Versículo 2. Versículo 2, el encargo. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
Así que el encargo, el mandato para Timoteo, el encargo para cada uno de nosotros es claro: predicar la palabra. Pero hermanos, predicar la palabra, y muchas veces es más fácil explicar las cosas con lo que no son que con lo que son. Predicar la palabra no es ponerse aquí y contar cualquier cosa bonita o contar cualquier cosa agradable al oído de los oyentes. Predicar la palabra no es decirle a un amigo o a un familiar cosas bonitas, bueno, para ver si enternecemos así un poco su corazón. Lo siento, eso no es predicar la palabra. Cuando Pablo habla aquí de predicar la palabra, se está refiriendo al contenido de lo que se predica, de lo que se proclama o de lo que se comparte con las personas. Y evidentemente el mensaje, el contenido no puede ser otro que lo que veíamos el último día, la Sagrada Escritura. Esas Sagradas Escrituras que son poderosas para la salvación de las personas y poderosas para nuestra transformación y santificación continua. No podemos predicar otra cosa que no sea este libro. Es lo que Pablo le recordó también a Timoteo y a los ancianos de Éfeso la última vez que los vio, cuando se despedía de ellos, en Hechos 20:27. Les dice allí Pablo: no rehuís declarar a vosotros el qué, todo el propósito, o todo el consejo, o todo el designio, llamémoslo como queramos, ¿de quién? De Dios. Su palabra, la Sagrada Escritura. Y Pablo había cumplido fielmente su encargo, una parte de su encargo, y ahora estaba dejando a Timoteo y nos está dejando a todos nosotros ese mismo encargo, al final o en este capítulo 4 de la segunda carta. Así que, hermanos, ya sea desde un púlpito, ya sea en conversaciones particulares, ya sea con nuestro testimonio diario, tanto de forma particular como haciéndolo como iglesia, tenemos un encargo. Y un encargo que es predicar la palabra, predicar la Sagrada Escritura. Hermanos, lo he dicho antes, no estamos llamados a predicar cualquier cosa bonita o cualquier cosa agradable al oído de las personas que tenemos delante. No estamos llamados a hablar de cultura, de actualidad o de política, que no es malo hablar de ello, pero eso no es predicar la palabra, sino que estamos llamados a predicar la palabra exclusivamente de Dios. Y no se trata de ser mejor o ser peor orador. ¿Por qué? Porque fijaros, el poder y la eficacia de una predicación no se apoyan en la habilidad del predicador, que es necesaria, pero la base no está en una predicación, en la habilidad del predicador, sino que la base, el poder de la predicación está en la verdad de las Sagradas Escrituras predicadas. Y no estoy diciendo, recalco, no quiero decir que para predicar o enseñar no haga falta o estudio o preparación. Samuel ya hablaba de eso el jueves. Más bien todo lo contrario. Un estudio y una preparación adecuada y por tanto un conocimiento correcto de los textos bíblicos harán que el que predique o la persona que comparte la palabra en una conversación puedan hacerlo con mayor eficacia. Claro que sí. Hermano, esto es muy sencillo. Si nos ceñimos a predicar o compartir de forma fiel y exclusiva la palabra, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Estamos dejando que sea el mismo Dios el que hable a través de ella. Es decir, será la palabra de Dios la que hable y no será mi palabra, sino que será la palabra de Dios, no la del hombre. He ahí su maravilloso poder, como veíamos el otro día, su poder para transformar vidas, para transformar personas de muerte a vida, como el ejemplo que nos han contado esta mañana. Y como decíamos también hace una semana, somos unos privilegiados, porque Dios nos ha encargado que seamos sus embajadores, sus heraldos, sus voceros, a través de predicar su palabra. Y como también decíamos, podemos hacerlo desde un púlpito, podemos hacerlo en una clase de escuela dominical, en una mesa camilla con familiares o amigos, podemos hacerlo sentados en el sofá, poniendo a nuestros hijos o a nuestros nietos en nuestro regazo. Así que como consecuencia de este encargo solemne y encarecido que tenemos, hermanos, tanto como creyentes individuales como también como iglesia o congregación, tenemos también que estar listos y preparados
para realizarlo en cualquier momento y en cualquier situación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que insistir o estar como a tiempo y fuera de tiempo. Y sabía Timoteo cómo era eso, porque en el capítulo 2, del versículo 3 de esta misma carta, le había hecho referencia a quién, aquel buen soldado de Jesucristo, que tenía que estar preparado, que tenía que estar listo, tenía que estar preparado con premura y con la urgencia de un soldado que tiene que salir corriendo en cualquier momento hacia la batalla, a tiempo y fuera de tiempo. Insistir y estar a tiempo, fuera de tiempo, implica por nuestra parte disposición y voluntad para servir y obedecer al Señor en cualquier momento y bajo cualquier coste. Fijaros, el apóstol Pedro también le pedía esto a aquellos creyentes que estaban expatriados de Roma, que estaban siendo perseguidos injustamente por el Imperio Romano, en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Estos no estaban aquí con una mascarilla como estamos nosotros. Estos habían tenido que salir huyendo, teniendo que dejar todo, simplemente porque eran creyentes, porque predicaban a Cristo, tenían que haber huido a miles de kilómetros de sus casas y seguían siendo perseguidos. Y a estos creyentes les dice Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 15, dice allí Pedro: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. No os turbéis, no tenéis miedo de esa persecución. Fijaros, versículo 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Cómo tenían que santificar a Cristo en mitad de esa gran persecución? Fijaros, estando siempre preparados. ¿Siempre preparados para qué? Para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Resumiendo, para predicar el Evangelio de salvación. Dice al final del versículo: hacedlo con mansedumbre y reverencia. Hermanos, insistir a tiempo y fuera de tiempo implica también por nuestra parte, como decíamos antes, una continua preparación, lectura, estudio y, por supuesto, oración. Oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y el que nos ayude en la comprensión de eso que se lee y de eso que se estudia. Hermano, el estudio de la palabra sin la oración tiene poco valor, es simplemente conocimiento intelectual. Tenemos que dejar que ese estudio, a través de la oración, el Espíritu Santo nos transforme, que haga nuestra esa palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que la predicación eficaz es la que está regada con una oración detrás. Bueno, sigue Pablo en este versículo 2 definiendo ese encargo a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y predicar la palabra de Dios implica, tengo aquí puesto en cierta manera, no, en cierta manera no, en gran manera, implica confrontar a las personas con su propia vida. Recordemos, y lo explicó Samuel, lo expliqué yo también a los pocos días, que redarguir tiene que ver con mostrar el pecado y mostrar el error en la persona. Y reprender tiene que ver con el reconocimiento y el arrepentimiento de ese pecado y de ese error. Por tanto, hermanos, fijaros, nuestro encargo de predicar la palabra tiene un claro objetivo: es invitar a las personas, hacer ver a las personas su necesidad urgente de arrepentimiento. ¿Sí? Así de sencillo, también puede ser dificultoso, pero así de sencillo. Y fijaros, la predicación de Juan el Bautista contenía reprensión, contenía exhortación, pero a la vez era sencilla y clara. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fijaros, qué sencillo. Arrepentido. Porque no hay salvación sin arrepentimiento.
Y no se puede predicar el Evangelio sin decir arrepentido. Hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es así. Juan predicaba eso. Pero ir unos versículos más adelante, en Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Allí encontramos cuando el Señor Jesús empezó a predicar. Y fijaros lo que el Señor Jesús predicaba, Mateo 4, 17. No hace falta que lo busquéis, es lo mismo que predicaba Juan. Dice 4:17 de Mateo: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, y dice lo mismo que Juan el Bautista: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No cambia el mensaje. No hay un mensaje distinto según el tiempo y según las personas, hermano. Es siempre lo mismo. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, hermano, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es un mensaje urgente. No es un mensaje, no es un cuento de hadas. No es una historia mística de un Dios que ama a todo el mundo desde allí, desde las nubes. El mensaje de la palabra de Dios, lo que predicó el mismo Señor Jesucristo, es que si no te arrepientes de tu pecado, tu futuro inmediato está en un lugar llamado infierno, o llamado lago de fuego, o condenación eterna. Por mucho que les pese a algunos evangélicos que hoy en día dudan de la existencia incluso de ese infierno. Y ese es el mensaje. Un mensaje que parece duro y parece desagradable, pero hermanos, no hay un mensaje con más amor. No hay un mensaje con mayor misericordia, con mayor urgencia, con mayor gracia, como se lo ha dicho esta mañana, que arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el encargo solemne que como hijos de Dios y como iglesia hemos recibido: predicar una palabra, predicar a tiempo y fuera de tiempo, con insistencia, predicar que todo hombre, que toda mujer necesita mirar a la cruz de Cristo y arrepentirse de su pecado, porque sólo de esta manera será limpiado su pecado mediante la sangre de Jesucristo. Y predicar que si crees esto con fe, si crees que Jesús pagó el precio de la condenación de tu pecado y que lo hizo muriendo en tu lugar en la cruz, entonces tendrás la seguridad de una vida eterna junto a Dios. Ese es nuestro mensaje. Y eso es lo que tenemos que predicar. Hermano, el encargo es sublime, es de gran importancia. Así que predicamos, como dice el final del versículo, con paciencia, sin parar. No hay fruto, seguimos predicando, con instrucción, con la propia palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el resultado merece la pena. Personas pasarán de muerte a vida. Merece la pena. Así que hemos visto el encargo. Vimos antes la importancia de dicho encargo. Y el encargo es muy claro, es importante, es evidente la necesidad de este mandato. Y a lo mejor nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿por qué insiste Pablo tanto en este mandato? Si es tan claro y si es tan evidente. El porqué del encargo. Hay un porqué, versículos 3 y 4. Y esto es para nosotros, para la iglesia. Dice el versículo 3 y 4, porque vendrá tiempo. Fijaros, cuando no soportarán, no sufrirán, dice la Reina Valera, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán su oído de la verdad, y se volverán a mitos o fábulas, dice también la Reina Valera. Así que, ¿por qué este encargo a Timoteo y a la iglesia? ¿Por qué la urgencia también de Pablo? En el capítulo 3, del versículo 1 de esta carta, acordaos que Pablo le advertía a Timoteo de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y ahora Pablo le vuelve a hacer referencia a esos últimos días. Le dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina.
¿Y quiénes son? Esos que no soportarán o que no sufrirán esa sana doctrina o la sana doctrina. A priori, si lo miramos así, lo leemos rápidamente, pues nos puede parecer que se refiere a personas que no son creyentes, incrédulas, que no tienen ningún contacto con el Evangelio. Nos puede parecer eso. Pero hermanos, recordemos lo que hemos estado diciendo antes. Esta carta está escrita por la necesidad que tenía Timoteo de enfrentarse y de corregir tanto a falsos maestros como falsas enseñanzas, también desviaciones doctrinales dentro de la iglesia de Éfeso. Luego, por tanto, está claro que a estos que no van a sufrir ni van a soportar la sana doctrina son personas que están dentro de la iglesia. Son personas, son hombres o mujeres que, aunque aparentemente están dentro de la iglesia, la palabra de Dios no está produciendo fruto en sus vidas. Y no nos asustemos de esto, hermano. Yo sé que esto no es agradable, pero en la iglesia hay personas así, por desgracia. Yo espero, y mi oración es que aquí no sea así, pero ¿sabéis qué pasa? Y el mismo Señor Jesucristo describió este tipo de personas en la parábola del sembrador. En Mateo 13, 5 y 6 dice que otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Así que hay personas que no soportan, no quieren sufrir la sana doctrina. Fijaros, la palabra en el original que nosotros tenemos en nuestras Biblias como soportar o sufrir, depende de la versión que utilizamos, era en el original anejomai. Y esta palabra o verbo, además de soportar y sufrir como tenemos en nuestras Biblias, se usaba entonces o se puede traducir también como, fijaros, tolerar. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que tiene la urgencia de seguir predicando la palabra de Dios de forma fiel, porque va a llegar un momento en que muchas personas, incluso dentro de la iglesia, se van a volver intolerantes a la palabra de Dios, esa palabra de Dios no adulterada, es decir, la sana doctrina. Y todos sabemos hoy en día lo que es ser intolerante, por el gluten, por los lácteos, o lo que sea. El pan que hemos comido toda la vida, hay mucha gente que no puede comerlo. La leche que hemos bebido toda la vida, ahora somos intolerantes. La sana doctrina de Dios, hay gente que es intolerante. Es lo mismo. Y esto ocurría en Éfeso. Y hermano, ocurre, como decimos, en nuestro tiempo o en nuestra época. Iglesias, predicadores que en otro tiempo tenían la Biblia como única norma divina para creer y para vivir, hoy en día la han desplazado a un lugar secundario y casi residual, suavizando incluso bajo un concepto erróneo del amor de Dios lo que la Biblia declara como pecado. Y este tipo de personas, dice Pablo, lo dice el texto, tienen comezón de oído. ¿Qué es eso del comezón de oído? Pues fijaros, que les molesta, que les pica. El comezón es que te pica. Que les pican los oídos cuando oyen la sana doctrina. Y por eso, porque les pica, porque les molesta, porque no lo toleran, buscan otro tipo de enseñanza, buscan otros predicadores, buscan otros maestros. ¿Y cómo los buscan? Lo dice el texto, según sus propios deseos. Es decir, buscan escuchar cosas que no les molesten, cosas que en vez de picarle el oído, le agrade el oído, cosas que no le confronte consigo mismo y con su pecado. Y hermanos, por eso crecen grupos, y los llamo grupos, y esto es mío, esto no viene de ningún sitio, esto es mío. Los llamo grupos porque me niego a llamarlo iglesia. Grupos donde se encubre el pecado de las personas, donde se busca el número de personas y no la piedad de los creyentes, donde te dicen no importa lo que hagas, Dios te ama y te acepta como eres, donde se alimenta el ego y la autoestima,
donde se busca simplemente sentirse bien sin pensar si estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Mi hermano, eso es una verdad a media. Pues claro que Dios te ama. Pero Dios te ama a pesar de cómo eres, como le pasó a ese John Newton. Dios lo amó a pesar de lo malísimo que era. No lo amó por lo malo que era, sino a pesar de lo malo que era. Y Dios te ama para cambiar tu vida, no para que sigas viviendo de la misma manera. ¿Lo entendéis? Y lo he dicho alguna vez, Cristo no murió en la cruz, no pagó el precio de nuestro pecado para que sigamos viviendo de la misma manera, sino que valor tendría ese gran sacrificio. Dios murió en la cruz para transformar tu vida, para que no sigas siendo el mismo. Y eso es molesto a nuestro oído. Es molesto escuchar que tienes que arrepentirte. Es molesto escuchar que Cristo, además de tu Salvador y de ser bueno, también es tu Señor y es tu dueño. Como digo, muchos grupos crecen porque los que tienen ese comezón de oído prefieren escuchar, como dice el texto, mito o fábula, en vez de escuchar lo que dice Hebreos 4:12, en vez de escuchar la palabra de Dios viva y eficaz, en vez de escuchar la palabra de Dios que es más cortante que cualquier espada de dos filos, en vez de escuchar esa palabra de Dios que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y que encima es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso no nos gusta, que nos abran así el corazón y que se vea lo que son. Pero el Señor te ama a pesar de cómo eres, no como eres, sino a pesar de cómo eres. Así que, hermanos, tenemos un encargo solemne: predicar la palabra, predicar la Sagrada Escritura, y tenemos que hacerlo sin torcerla, sin desviarla según nuestro propio deseo. El escritor de Hebreos de nuevo nos llama a no tener ese comezón de oído, y dice en el capítulo 13, versículo 22: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Así que tenemos un encargo solemne y encarecido: predicar la palabra, y predicarla fielmente para que no sea torcida. El encargo es claro, su importancia es clara, la razón de llevarlo a cabo también, pero no es un encargo fácil. No es un encargo fácil ni para nosotros, ni lo era para Timoteo tampoco. Así que Pablo le dice en el versículo 5 cómo tiene que actuar para llevar a cabo ese encargo. ¿Cómo llevar a cabo el encargo? Versículo 5: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ya sea, lo hemos dicho antes, desde el púlpito, en conversaciones particulares con otras personas, en una clase de escuela dominical, en la reunión de señoras, en la de jóvenes, en nuestras casas con nuestros hijos, con nuestros nietos, con vuestros nietos, perdón. Tenemos que predicar la palabra. Y quizás esto es fácil de decir, yo lo estoy diciendo aquí muy fácil, y a lo mejor no es tan fácil de hacer. Por eso encontramos en este versículo 5 una serie de directrices de cómo actuar, cómo hacer para que la predicación sea fiel y eficaz. Y en primer lugar, Pablo le dice que tenemos que ser sobrios. Seamos sobrios. Y bueno, todos sabéis que en general el significado de ser sobrio, de estar sobrio, tiene que ver con no estar embriagado con el alcohol o con la bebida. Pero aquí, en este versículo, ser sobrio se refiere más bien a ser sensato o a ser estable. Estar estable, es decir, un creyente, un hombre o una mujer de Dios sensato, estable, es aquel que permanece comprometido con la verdad invariable de la palabra de Dios. Lo digo de otra manera, es aquel que no fluctúa según la moda o según los deseos de aquellos que tienen comezón de oír para agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Eso es ser sobrio. Y ser sobrio a la hora de transmitir la palabra de Dios es lo que Pablo le explica
otra vez sobre sí mismo, los Gálatas ya lo leíamos al principio, Gálatas 1:10, busco el favor del hombre o el de Dios, o me esfuerzo por agradar al hombre, porque fijaros, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, no estaría predicando la palabra de Dios. Pablo también le advierte a Timoteo que llevar a cabo este encargo tiene sus dificultades. Por eso le dice sufre penalidades. Y esto no era nuevo para Timoteo, sufrir penalidades. Lo hemos dicho antes, capítulo 2, versículo 3. Ya le dijo allí que tenía que sufrir penalidades como un buen soldado, siguiendo el ejemplo del apóstol. Y el ejemplo del apóstol, ¿cuál era? Bueno, él no solo sufrió por predicar el Evangelio, Pablo, sino que sabemos que incluso estaba esperando en la cárcel. ¿Para qué? Para ser ejecutado por predicar al Cristo crucificado. Dice el versículo 6 de este capítulo 4, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Y además de ser sobrio y de recordarle el coste de predicar la palabra, fijaros, Pablo dice a Timoteo que tiene, y fijaros el detalle, tiene que hacer el trabajo de evangelista o la obra de evangelista. ¿Cuántas veces nos hemos excusado? Yo el primero, muchísimas. ¿Cuántas veces nos hemos excusado en decir, bueno, yo es que no tengo el don de evangelista, y así no tengo que predicarle a otros, yo es que no tengo el don, eso, como fulanito un fenómeno evangelizando, yo es que no tengo el don. Hermanos, fijémonos que Pablo no está diciendo aquí que tenemos que ser evangelistas, sino que tenemos, lo que le está diciendo es que tenemos que hacer el trabajo o la obra de evangelista. Mi mejor amigo ha perdido a su mujer hace poco, lo sabéis, y tiene que hacer ahora de padre y de madre. Lo está pasando fatal, evidentemente. Lo digo esto para que entendáis el ejemplo. Él nunca va a poder ser madre, ¿lo entendéis? Pero tiene que hacer de madre. Pablo no está diciendo, no eres evangelista, pero tienes que hacer de evangelista. Tienes que hacer la obra de evangelista. Hermanos, todos, como ya hemos dicho tantas veces, de una manera o de otra, con unos dones u otros, tenemos la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Es más, Pablo termina el versículo insistiendo en esto y le dice a Timoteo como conclusión, cumple tu ministerio. Sea o no sea, hazlo, tienes que hacerlo, cumple tu ministerio. No es un consejo, no es un ruego, sino que es una orden y un mandato, no solo para Timoteo, sino para cada uno de nosotros. Cumple, completa, tienes que darlo todo para llegar a cabo este encargo solemne y encarecido. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para esta iglesia o para cualquier iglesia? Hermanos, no nos compliquemos la vida, de verdad. No busquemos o inventemos cosas novedosas de hombres. No dividamos la iglesia en círculos o en cuadrados o en áreas o en... que todo eso está muy bien. Yo soy ingeniero, la organización es buenísima y necesaria. Pero el mandato a la iglesia es a predicar la palabra. Lo otro es secundario. Hermanos, que la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca. Que hablemos de Cristo y de su Sagrada Escritura. ¿Cómo? Con insistencia. A tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro llamado, así de sencillo. Hermano, este era el encargo para Timoteo. Este es el encargo para cada uno de nosotros. Este es el encargo para la iglesia. Y Pablo fue un ejemplo. Pablo cumplió ese encargo. Y por eso pudo terminar sus días diciendo lo que dice en el versículo 7 de este capítulo 4. Y lo dice no porque viajase mucho, no porque hiciese, no sé, porque predicó la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Pablo terminó diciendo, al cumplir su tarea, su encargo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuál fue su batalla, su carrera? Predicar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a terminar tu carrera? Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque de nuevo, Señor, encontramos guía y dirección en tu palabra, Señor. Señor, queremos que ella sea nuestra luz, nuestra estrella, Señor, de la mañana, que nos guíe, que nos diga lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a entenderla, a comprenderla, para poderla también explicar a otros, Señor. De forma sencilla y de forma humilde, Señor, pero dejando que seas tú el que hable a través de ella. Señor, nosotros no tenemos ningún valor ni ningún poder transformador. Todo el valor y todo el poder está en tu palabra. Por eso te pedimos que nos ayude a ser fieles a ella, a ser fieles a la hora de transmitirla a otros, para que seas tú, con tu amor, con tu misericordia, con tu poder y con tu gracia, el que transforme en vida, el que cambie corazones de muerte a vida, el que rescate a personas de la condenación eterna, Señor. Nosotros no podemos hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Señor, te pedimos que tu palabra siga salvando, siga transformando vidas, siga llamando a personas al arrepentimiento, Señor, para que puedan venir a ti, Señor, con corazones rotos por su pecado, pero sabiendo que tú puedes, Señor, transformarlos de muerte a vida. Señor, esa es nuestra petición.